Sabes que nunca leo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión. Damos la bienvenida en primer lugar a nuestro invitado, Francisco García Jurado, y antes de presentarle brevemente, quiero tener un recuerdo cariñoso para nuestro querido profesor José García López, que ha fallecido recientemente el domingo, y en su memoria, gracias a él y a Paquita Moya del Baño aquí presente, este departamento se hizo realidad un día y esperemos que durante mucho tiempo siga vigente. Y bueno, en su memoria va. Gracias a la generosidad de Paco. Creo que la conferencia va a ser muy interesante. Me alegro de que haya tenido este poder de convocatoria. También agradezco a los compañeros que hayan traído o hayan sugerido a los alumnos que vengan, porque ya veréis que vais a aprender mucho de Paco. Le presento, bueno, me refiero a él como Paco por la amistad que nos une, el profesor Francisco García Jurado, catedrático de Filología Latina en la Universidad Complutense, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis doctoral que dedicó al estudio lexicológico y diacrónico de los verbos de vestir en la lengua latina. Fijaos, y que obtuvo premio extraordinario de doctorado en su momento. Él se ha dedicado a distintas cuestiones dentro del mundo de la filología clásica y tiene básicamente 3 líneas de investigación, que son la historiografía de la literatura latina, la tradición clásica y la semántica latina. Ha realizado estancias de investigación a lo largo de su formación y, bueno, la formación que sigue, ¿verdad?, en las universidades de Ámsterdam, Bolonia y Harvard. Forma parte del comité científico de 2 revistas muy prestigiosas, Atene Roma y Minerva, en nuestro ámbito científico. Y dentro de esas 3 líneas de investigación que antes mencionaba, tiene trabajos muy destacados. Voy a citar una obra en cada uno de esos campos. En el de la historiografía de la literatura clásica, se le ha publicado el catálogo razonado de manuales hispanos de la literatura clásica por parte de Guillermo Escolar, editor, en Madrid 2019. En tradición clásica tiene la teoría de la tradición clásica, conceptos, historia y métodos, publicado en México en la Universidad, en la UNAM, en 2016. Es director científico precisamente del Diccionario Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica, que está calentito, acaba de salir también en Guillermo Escolar en 2021. Y en lo que concierne a la semántica latina, la 3ª línea de investigación que lleva a cabo, tiene un libro muy interesante titulado Introducción a la semántica latina, de la semántica tradicional al cognitivismo. Y fue publicado en 2003, creo, ¿no? Bueno, pues yo ya no ocupo más tiempo para que él pueda deleitarnos en el resto de la sesión. Y bueno, bienvenido de nuevo, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Esto se enciende o...? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues efectivamente estoy muy feliz de estar aquí, aunque esta semana precisamente sea un momento triste para el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Murcia. Por eso quise que esta sesión, esta conferencia, estuviera dedicada a la memoria de José García López. Además de por esta circunstancia, al margen del tema del que voy a tratar, porque también él ya es historia de la filología, y voy a añadir un adjetivo fundamental de nuestra filología, la que se ha hecho en España, que, digo ya de antemano, pues acaso se me olvida decirlo, deberíamos ponernos manos a la obra y recuperar nuestra memoria colectiva como filólogos clásicos y crear una historia de la filología en España. De una manera, eso sí, no simplemente como un mero acopio de datos, de autores o de obras. Yo recuerdo estas Navidades releyendo la historia de la filología clásica, quizá la mejor que se ha escrito en este mundo, que es la de Wilamowicz, Meyer-Roth, su historia de la filología clásica. Hay un momento en que dice Wilamowicz, basta de nombres, basta de datos. Porque claro, cuando hablamos de este tema, lo fundamental es pensar en mucha información, un acopio de información tremenda. Y creo que
antes de empezar a hacer algo tan serio como una historia de la filología o una nueva historia de la filología, deberíamos fundamentarla con criterios, estableciendo problemas y creando un marco de investigación y no simplemente un mero recuento de cosas. No es simplemente contar historias o recopilar datos, sino eso es la fase previa y deberíamos articularla de una forma adecuada. Eso es lo que creo que deberíamos hacer y además pensar para qué lo hacemos, para qué lo vamos a hacer. Yo creo que sobre todo para situarnos en el mundo y para decir, yo sé que esto es una investigación básica, es decir, no es una investigación que tenga un fin inmediato, que esté sometida a la urgencia de la actualidad, es una investigación que requeriría, como bien dijo Humboldt cuando fundó la Universidad de Berlín en 1810, de libertad y de soledad. Me emociona decir estas cosas. De libertad y de soledad. Es decir, de la suficiente autonomía y distancia con el mundo para poder crear algo que realmente sea valedero para la posteridad. Y de esa forma también situarnos en el mundo. Y al menos decir a la gente que al menos esto que se llama filología clásica alguna vez fue la clave del conocimiento. Y que la universidad moderna, la universidad alemana, de comienzos del siglo XIX, la universidad prusiana, giró en torno a la filología clásica. Y que estas disciplinas que la componen construyeron o contribuyeron a construir buena parte del mundo y de lo que ahora somos. No solamente es la antigüedad, y aquí está la primera paradoja que quiero exponer, la filología clásica, eso que llamamos filología clásica, es una invención moderna. Una invención moderna. Y voy a poner un ejemplo, si no te importa, vamos a irnos a una imagen que tenemos de la batalla de los antiguos y los modernos, de Jonathan Swift. Sí, en el blog. El guión está hecho sobre el blog. Hay una imagen ahí muy interesante, es esta de aquí, una supuesta batalla que tuvo lugar en una biblioteca, la biblioteca de St. James, en el siglo XVIII, entre antiguos y modernos, y que relata Jonathan Swift, el famoso autor de los viajes de Gulliver. Pues bien, es una obra que recomiendo leer. Son estas cosas que a veces se habla de ellas, pero que no todo el mundo, casi nadie ha leído en realidad. Hay una traducción de Cristóbal Serra, en una edición chiquitita muy bonita. Bueno, pues en esta batalla entre los antiguos y los modernos, curiosamente, el filólogo más famoso de la Europa y la Inglaterra del siglo XVIII, Bentley, llamado Bentley, Richard Bentley, combatía, adivinad en qué bando. El gran conocedor de Homero y de Horacio combatía en el bando de los modernos. Esta es la primera paradoja que quiero exponer aquí. Es decir, Bentley creía saber más que los propios antiguos. Creía saber más de Homero que el propio Homero en caso de que Homero hubiera existido. Es decir, esa arrogancia de la modernidad fue la que dio lugar, entre otras cosas, a la moderna filología clásica a finales del siglo XVIII. Sobre todo ahora vamos a ver, como un paradigma de disciplinas y de ciencia. Bien, pues desde esta paradoja voy a exponer ahora algo no sé si tan simple o tan complejo como resumir algo así como 25 años de investigación en el campo de la historiografía. Yo hace 5 años, justamente, hace un lustro, gané la cátedra de Filología Latina en la Universidad Complutense. Cuando se solicita y se pide una cátedra en la universidad, se tiene que dar un perfil científico a esa cátedra. Tiene que salir con un perfil. La mía es de historiografía de la literatura latina, que es un perfil
no existe ninguna cátedra que yo conozca. Yo estoy especializado en estudiar no tanto la literatura latina, sino cómo se ha relatado en la modernidad la literatura latina. Esto, cuando se lo cuento a la gente de la calle, se me pierde, porque evidentemente estoy estudiando un segundo grado. Es decir, cómo los modernos han creado un invento que los antiguos no conocían, llamado historia de la literatura clásica, que es historia y es clásica. Y ahora veremos por qué todo esto es moderno. No nos engañemos. Nuestra visión del mundo antiguo es una visión contemporánea. No nos engañemos. Y si sabemos partir de ese principio, comenzaremos a entender muchas cosas acerca de por qué entendemos el mundo antiguo como lo entendemos. Bien, pues yo voy a... circula por aquí el texto que yo nunca leo, pero sí quiero que las personas cuando vienen a una conferencia mía sepan que me he tomado la molestia y la preocupación, la pasión de soñar con esta conferencia, con la que llevo soñando meses. Y además lo he colgado en mi blog Reinventar la Antigüedad. Es un blog alojado en lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas equivalente a Francia. Es un blog científico o académico, un carnet de recherche, como se dice en Francia. Y aquí está colgado si puedes bajar un poquito para que se vea, está el cartel, en principio el cartel maravilloso, donde he hecho un pequeño comentario también, aquí, aparte de que sea obra de José Luis Montero Rodríguez, hay un autor que fue el padre de la historia del arte, Joachim Winckelmann, y esto ya nos plantea el primer problema, porque esta foto evoca a Winckelmann, y el problema sería quién fundó la filología clásica, quién puso las bases de la filología clásica. Eso es otra pregunta clave. También los ingleses han propuesto en algún momento que este autor, por cierto, que merece, yo aparte de, para mí la historia de la filología clásica también es una pasión, una pasión en la que vivo. Recorro Europa, normalmente incluso América, intentando ver dónde están las tumbas de los grandes filólogos. Investigué, por ejemplo, a ver dónde estuvo emplazada, porque ya no existe, la tumba de Friedrich August Wolff en Marsella. He visitado la colina de Colono, en Atenas, para visitar también la tumba de Othfried Miller. He recorrido, desde Roma, he hecho un viaje a Roma, pasando por Berlín y llegando a Edimburgo en busca de Walter Niebuhr, el gran historiador de Roma. Además de todo, es una pasión, es una gran afición. Y no todo el mundo se dedica a ello, pero resulta interesante porque me permite reconocerme como filólogo, en cualquier caso. Y para mi propuesta cuando se me ofreció esta posibilidad, se me dijo que hablase de una historia de la filología clásica. Y yo dije, no, vamos a hablar de una nueva historia. Yo sabía que esto era no sé si una temeridad. Pensé repito, en los 25 años que llevo investigando en este campo. Pues bueno, creo que ya no soy un neófito y puedo contar algo de la experiencia y de los métodos que desde mi punto de vista me han sido más útiles para hacer mi propia investigación historiográfica. El texto que hay en el blog tiene muchísimas referencias a mí mismo. No es tanto por egotismo, que también, sino porque quiero que se vea cómo cada aspecto que voy tratando ha sido ya estudiado en algún artículo. En el blog están luego los enlaces a esos artículos y esos trabajos. En cualquier caso, esto es un trabajo en proceso y por eso me gusta tanto. O sea, no estoy hablando de algo que haya sido ya terminado, sino que creo que en la universidad lo importante es que sigamos siempre trabajando y soñando con proyectos. Cuando algo se termina, malo, porque ya hemos cerrado un apartado y tenemos que empezar a soñar con un nuevo proyecto. Pues bien, yo voy a proponer 3 criterios metodológicos que a mí me han sido muy útiles en mi investigación historiográfica. El primero lo llamo la doble historia,
ahora veremos qué es. El segundo lo llamo la historia cultural, que es una disciplina sobre todo muy desarrollada en el mundo anglosajón. Y el tercero, la historia conceptual, la historia semántica o conceptual, cómo se desarrollan los conceptos para podernos acercar a la historia de una manera certera, no con anacronismos. Y luego tengo los tres aspectos siguientes, hasta completar 6, son más bien posibles marcos de futuros proyectos. Uno de ellos va a ser el estudio de las transferencias culturales. No es tan importante ahora estudiar la producción de las ideas como su recepción, a dónde llegan. Por ejemplo, como una idea de Federico Augusto Wolff, la historia interna y la historia externa, ha llegado desde Halle, desde la Universidad Alemana de Halle, pasando por Viena, luego París y llega hasta Cuba, por ejemplo. Luego también el quinto criterio sería la entrada de nuevos grupos sociales en la producción de la filología. De una manera particular, las mujeres, las filólogas y los exiliados. Nuevas circunstancias y nuevos grupos. Y finalmente, el último apartado tiene que ver con el patrimonio educativo y científico. Es decir, la necesidad de que estudiemos nuestras producciones, nuestros libros y reivindiquemos ese patrimonio. Que no se produzcan casos tan tristes como que un profesor de instituto, que me enteré por Facebook, había estado tirando sus libros de griego y de latín de los años 50 a la basura, a un contenedor, porque ya no valían para nada. Si tenemos que ser capaces de reivindicar ese patrimonio, ya sé que no son Velázquez, que no son ediciones de Petrarca, pero es un patrimonio muy valioso que está dando cuenta de muchas cosas. Entonces, esos son los 6 criterios que voy a utilizar y para que luego se vea su validez, no sé si me dará tiempo, pero bueno, los aplicaré a una posible historia de la filología clásica en España. Porque sí que es verdad también, hay una cuestión clarísima, y es que cada país europeo ha tenido su propia historia de la filología clásica. Eso sí que está clarísimo. Alemania la suya, el Reino Unido la suya, Francia, Italia, por supuesto, España y Portugal tienen su propia historia, con sus propias fechas de nacimiento de la filología. Ese sería un poco, así de una manera, yo siempre cuando planteo una conferencia la hago pensando en la arquitectura. Jorge Luis Borges, cuando ya no podía leer, memorizaba la conferencia, la tenía en su cabeza. Y creo que es bueno que tengamos una matriz, que por cierto es la matriz que luego está al final del guión, que es una tabla con 12 recuadros. Eso es lo que yo voy a contar y creo que una prueba de la validez de este trabajo, una prueba no es que valga, pero que al menos una prueba que avala esa, que algo puedo contar de importancia o de interés, es que se resume en un cuadro, lo que no es un caos de ideas o es una mera enumeración. Pues bien, vamos a empezar brevemente. Yo tengo el reloj aquí, que no controlo perfectamente los tiempos y sé que lo bueno y breve, o al menos lo breve, y si es bueno, pues todavía mejor. Vamos, que al menos, no sé si será bueno, pero que sea breve. Bien, la doble historia. El primer criterio, que es el de la doble historia, es muy interesante porque parte de una idea que he tomado del filósofo italiano Benedetto Croce, que dice que toda historia es historia contemporánea. Tú cuando vayas bajando, tú vete bajando, muchas gracias. Toda historia es historia contemporánea. Incluso cuando los paleontólogos estudian la prehistoria más antigua de todas, están haciendo historia contemporánea. ¿Por qué razón? Porque cuando estudiamos la historia antigua, en particular, o la literatura antigua, estamos sujetos a nuestras propias circunstancias temporales. Y esto es muy interesante para entender por qué reinterpretamos o reinventamos la antigüedad. Mi blog se titula justamente Reinventar la antigüedad, que además cuando lo creé tuve una discusión bizantina con un señor, siempre como sabemos hay unos troles por ahí que surgen a ponerte verde, ¿no? Por lo que dices,
Y claro, me comentó que qué era eso de reinventar la antigüedad, que si es que había que inventar, la antigüedad ya estaba inventada o estaba ya creada. Y digo, bueno, vamos a ver, es una forma de hablar, pero también es una manera de entender que nosotros no somos simplemente notarios del pasado, somos algo así como unos hechiceros que hacemos que la voz de los muertos resurja otra vez, en nuestra voz y desde nuestra mirada. Y eso es fundamental, es decir, entender cómo la modernidad condiciona la visión de lo antiguo es esencial para hacer una nueva historia de la filología clásica, porque tendremos que tener presentes la historia moderna y contemporánea. Además, pongo un ejemplo que creo que es muy significativo. Vete al cuadro. Mirad, hasta bien entrado el siglo XVIII, nuestra idea del conocimiento era justamente la de un círculo, lo que se llama, lo que llamaron los griegos una enkyklios paideia, es decir, una educación circular, una especie de carrusel en el cual las materias, como el otro día veíamos en un examen de Cicerón del Proarchia, las diferentes disciplinas liberales se contienen entre sí. Era una especie como de acuerdo, de lugar no cerrado, pero sí autocontenido, donde se podía producir el sueño de la polimacia o del conocimiento general. Todavía en el siglo XVII tenemos personas que son polígrafas en ese aspecto y polímatas, de que aspiran a saber de todo. En el siglo XVIII ya llevamos un siglo largo de desarrollo de la ciencia moderna. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ese sueño desaparece. Ya no podemos saber de todo. Y entonces nos trasladamos a una nueva idea del saber. Evidentemente estoy banalizando toda una lección de epistemología. Creo que sois conscientes, pero bueno, no vamos a... Pero entramos en esta... aquí no se puede ver, pero bueno, es el plan de materias de la enciclopedia de Diderot d'Alembert. Hemos pasado del círculo a las ramas del saber, al arbor scientiarum, el árbol de las ciencias. Y ustedes me preguntarán, ¿y esto qué diablos tiene que ver con la filología clásica? Y ahora es cuando yo saco el conejo de la chistera. Cuando Federico Augusto Wolff, llamado el padre de la filología clásica, publica su repertorio de materias dedicadas a la antigüedad, ya no está pensando en el círculo de la antigua Humanitas, está pensando en la enciclopedia, en la nueva dimensión del saber dividida por materias. Y esto ha producido, evidentemente, uno de los grandes problemas de la filología clásica a lo largo de su historia. Si esas materias son ramas autónomas, pueden ser escindibles, se pueden extinguir y podemos tener desarrollos diferentes de la historia, de la epigrafía, de la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues ya en la propia naturaleza, voy a utilizar un vocablo muy técnico, epistemológica, de la filología clásica, creada a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el fundamento es moderno. Partimos de esta idea de las ramas del saber. Con lo cual, este creo que es un ejemplo esencial de lo que entiendo como doble historia. La historia de la antigüedad, que se va a estudiar, porque además se va a dar ahora una dimensión histórica a las materias, y la circunstancia moderna, porque además la Revolución Francesa va a perseguir a Wolff durante toda su vida. Wolff estaba muy a gusto en una universidad pequeñita, cuyo edificio aún se conserva, la Universidad de Halle. Y allí llegaron los franceses, invadiendo, ¿no? Tras la Revolución, con Napoleón. Luego Wolff tuvo que irse a Berlín. Tuvo que irse porque se estaba creando un nuevo núcleo de intelectuales en Berlín, donde se funda la Universidad Moderna. Y allí, bueno, pues Wolff tuvo un desarrollo ya muy desigual, ¿no? Por decirlo de una manera benigna. Wolff ya no se sintió a gusto. Esto creo que es una cosa que cuando las personas vamos teniendo algunos años,
tenemos la sensación de que la historia nos ha pasado por encima, ¿verdad? A veces. De que ya esto no es nuestro siglo, ya no es nuestra circunstancia. Y bueno, cayó enfermo y finalmente un médico le recomendó que fuera a Marsella a tomarse unos baños y allí falleció. Pero vean cómo las circunstancias modernas influyen en ese desarrollo, en esa concepción nueva de la antigüedad. Este sería uno de los primeros aspectos. Qué pena, porque no puedo extenderme más, porque si no, no me da tiempo a verlo todo, y sí me gustaría dar una visión general de todo. El segundo criterio que propongo para una nueva historia de la filología clásica es la llamada historia cultural, que no es la historia de la cultura. Es una disciplina que ya nace en el siglo XIX con Jacob Burckhardt, y tiene que ver básicamente con la idea de la representación de las cosas. ¿Qué significan las cosas? Por ejemplo, ahora estamos aquí. ¿Qué significa que yo esté hablando aquí y que ustedes me estén mirando con cara de póker, haciendo como que les interesa lo que cuento? Más allá del acto físico en sí, ¿no? Es una educación básica, ¿no? Estamos representando un acto de transmisión del saber. Esto es lo que significa. Si hiciéramos una historia cultural de las conferencias o de la vida académica, deberíamos sobre todo estudiar ese acto de transmisión, de representar el conocimiento. Bien, en el caso de la filología clásica, estoy trabajando mucho en este tema. Acabo de publicar ahora en Buenos Aires un trabajo sobre la historia cultural de un autor latino, Daulo Gelio, a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, 4 siglos. Y estoy fundamentando los criterios objetivos para hacer esa historia cultural. Es decir, ¿qué representa Aulo Gelio en el siglo XVI? Pues representa sobre todo las máximas, el humanismo, la curiosidad. ¿Qué representa en el siglo XVII? Pues sobre todo va a representar, curiosamente, ya el nuevo conocimiento científico. De hecho, el gran empirista Francis Bacon utiliza una frase suya para iniciar el empirismo científico. En el siglo XVIII se va a convertir en un autor ya casi enciclopédico, y en el siglo XIX ya va a ser un autor filológico, un autor ya propio de una edición filológica, por ejemplo, ¿no? O sea, como a mí esto es una cosa que me encanta. O sea, habrá colegas que me dirán, pues no, pues mire usted, Aulo Gelio es Aulo Gelio aquí en Sebastopol, de ayer y hoy. Para mí no. A mí me gusta todo este juego y toda esta parte invisible de la filología. Es lo que quizá, pues, más me mueve a trabajar en estas cosas. Entonces, en el caso de la filología clásica, ¿qué significa la filología clásica a lo largo del tiempo? ¿Qué ha significado? Seguramente hoy, a efectos sociales, no significa nada. Como mucho se confunde con el imaginario triste del profesor de latín. Digo triste porque, he escrito un libro sobre esto, el profesor de latín en la literatura española, y la verdad es que los retratos, salvo algunos que son un poquito más benignos, es un retrato tétrico. Es decir, cuando alguien dice soy filólogo clásico, pues se puede hacer todo un repertorio de respuestas, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y eso existe? ¿Y eso todavía se estudia? En fin, ese tipo de batiburrillos, ¿no? Que uno se encuentra. Pero eso es interesante. Es interesante porque hay que saber que si nos vamos a otros países, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, un clasicista es una persona reconocida socialmente en ese sentido. Cambian las cosas. Y claro, para la historia cultural yo me baso muchísimo estoy haciendo una colección de referencias en la literatura a la filología clásica. Se puede poner el texto de Thomas Mann. Hay un texto maravilloso de Thomas Mann, que es justamente del doctor Faustus, que no voy a leer para no perder tiempo, pero que les recomiendo que lean, donde el protagonista del doctor Faustus, estamos hablando de una época en la que Europa se va de cabeza a los infiernos, habla del valor educativo y formativo, la Bildung alemana, del idealismo alemán, el idealismo que va a encarnar sobre todo la enseñanza de la filología clásica. Y además Thomas Mann aquí pone por delante las llamadas ciencias del espíritu frente a las llamadas ciencias experimentales. Que, por cierto, es una gran diferencia que se articula sobre todo en la Alemania y en el Berlín del siglo XIX al calor de filósofos como Guillermo
de Dilthey, Guillermo Dilthey, que es el que va a darle forma a lo que son las ciencias del espíritu, es decir, entidad propia. Las ciencias del espíritu son aquellas donde el objeto de estudio me lo llevo a mí mismo, lo aprehendo con H intercalada. Yo me convierto en el objeto de estudio. Por ejemplo, cuando Hermann Broch, en La muerte de Virgilio, estudia por qué Virgilio quiso quemar la Eneida, ya no acude a datos positivos, a las vidas de Virgilio. Intenta ser Virgilio. Evidentemente, si soy biólogo y estudio una ameba, pues es muy triste que me convierta en una ameba. En ese caso, el objeto de estudio está muy bien objetivado y acá. Es todo esto, todo este componente tan interesante y tan profundo, hoy se ha banalizado en esa frase de ser de letras o ser de ciencias. Jamás se me olvidará, di clase hace años, cuando entré a la universidad, había una cosa llamada números clausus, que reconducía a muchos muchachos de que querían ser médicos, básicamente, a filología. Y bueno, ahí me entró uno, ¿de acuerdo? Cuando yo entré en la facultad, me tocó un primero, como siempre, claro, a la peor hora, pues, cuando eres un parrillo, pues tienes que apechugar con lo que hay. Y me acuerdo que, bueno, pues el pobre, pues un 1 tenía en el examen, pues sí, y ya el pobre se le pone así, en plan Pantén, pelo Pantén, y dice, es de ciencias. Claro, digo, hoy, perdón, digo, no sabía que estaba yo ante Albert Einstein, ¿no? Digo, esta banalización es muy interesante, porque los alumnos muchas veces entienden que son de ciencias o de letras porque han nacido así. Cuando un ginecólogo saca al niño, ¿no? Este va a ser de ciencias, ¿no? Este tiene pinta. No, miren ustedes, esto es una construcción. Es una construcción cultural. Y van a hacer básicamente en la universidad alemana. ¿Por qué razón? Porque ya no se articula en colegios como Oxford y Cambridge, donde está todo reunido, universitas. No, se va a articular en facultades. Y las facultades van a ser de letras o de ciencias. Y las facultades de letras van a girar en torno a bibliotecas, a las bibliotecas universitarias que siguen vivas en la universidad alemana. Y las facultades de ciencias van a girar en torno a los laboratorios. Y esto, dentro de las ciencias experimentales, está muy bien que tengamos laboratorios, pero en el idealismo alemán, lo que primaba en un principio eran las ciencias del espíritu, porque eran las que construían al individuo. Recordemos esto, es muy interesante, que la universidad alemana, que es donde se crea la ciencia moderna, que luego inspira a todas las demás. Yo me acuerdo cuando estuve en Harvard, que con mi mujer íbamos andando hasta el MIT después, hasta Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es muy curioso, porque Harvard se creó en el siglo XVII a la manera de Cambridge. De hecho, fue un señor que venía de John Harvard, que vino de allí, supuestamente vino de Cambridge a fundar Harvard. Y el MIT ya está fundado sobre la base de un politécnico alemán, que es otro tipo de concepción de la universidad. Entonces, esto es muy interesante. Y en este debate, en esta historia cultural de las ciencias y las letras, es donde se tiene que inscribir la historia de la filología clásica, que luego se intenta convertir en una suerte de disciplinas científicas para darse prestigio. Y hoy día pues tenemos muchas veces una especie de dicotomía entre los que se dedican a lingüística, que se creen más listos que los que nos dedicamos a la literatura. ¿O no es verdad? No digo nada, que los dos saben. Bien, historia conceptual. Es una historia, vamos a ver, esto es muy importante que tengamos presente, que cuando las historias de la filología toman un punto de partida, por ejemplo la de Sandys, que a mí me emocionó cuando la vi en el instituto, cuando yo era estudiante de bachillerato, y me enamoré de ese libro, esos libritos azules, Pfeiffer, Rudolf Pfeiffer, el filólogo católico, Rudolf Pfeiffer. A veces se me van, como tengo las dos, se me van los cables. Pero él formula una cosa llamada el resurgir de la filología clásica en el Renacimiento italiano. Pues mire usted, ni era filología clásica, ni el Renacimiento italiano se llamaba Renacimiento. Tenemos un problema. Y eso que esto es una cuestión discutible y puede dar lugar a una discusión de cuñados.
Pero, entiéndanme, vamos a ver. Para que exista una formulación llamada filología clásica o estudios clásicos, se ha tenido que dar un salto conceptual del término clásico, de ser simplemente lo más granado de algo, a ser la representación de los grecolatinos por excelencia. Y eso se produce en el paso que va del siglo XVIII al siglo XIX. Hasta entonces no existe, no se llama. La filología es la filología, por antonomasia. No es clásica ni es moderna. Sencillamente es filología. Y el Renacimiento, hasta que en 1860 Jacob Burckhardt no habla de la Renaissance, no existe el término Renacimiento acuñado desde un punto de vista historiográfico. Como Edad Media no existe hasta el siglo XVII, por Celario, por un humanista llamado Celario. O sea, no podemos hablar de una manera vaga. Claro, y esto ahora alguien me diría, entonces, ¿qué quiere decir usted? ¿Que no se puede estudiar el Renacimiento? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si hacemos una filología clásica en términos conceptuales y estrictos, debemos partir de una manera concreta de finales del siglo XVIII. 19, 20 en adelante. Y que esa filología clásica, por su carácter histórico, va a volver de una manera retrospectiva, pero fíjense que ella es una idea, yo no estoy planteando una historia lineal, sino una historia que tiene direcciones diferentes. Volvemos al Renacimiento y a la Edad Media y discutimos además, vamos a discutir, es uno de los grandes debates, si la Edad Media realmente fue un periodo de transmisión o fue un periodo de interrupción. Porque el término Renacimiento, si algo renace es que se ha muerto. Ese es el gran debate. Es decir, no plantear las cosas, fijaos que eso es fundamental desde el punto de vista metodológico, no plantear las cosas como dadas, sino como problemas fascinantes que resolver. Y esto creo que es una de las cosas más interesantes que podemos hacer. ¿Cómo imaginar la historia? Y digo imaginar porque tenemos que renombrarla, y la vamos renombrando. A lo más que llegaron en el Renacimiento, cuando era Renacimiento, era hablar de, Renaskens, ¿no? O Renasco, una secesión de Renasco. Pero eso no era una categoría historiográfica, insisto, no era una categoría historiográfica. Por eso es importante que seamos personas estrictas en los términos. La filología clásica nace en el siglo XVIII, llamada así. Y antes no es filología clásica. Otra cosa es que luego, desde esa filología clásica, la llamemos filología clásica a lo que hay antes, pero no lo es. Y de hecho ahora, por ejemplo, se producen paradojas como que, pues cuando en España se crean las carreras de filología clásica, en particular donde yo doy clase, en la Universidad de Madrid, en los años 30, ese clásica tenía el sentido claro porque se oponía a las filologías modernas. ¿De acuerdo? Hoy día tenemos una filología clásica que no se opone a nada, porque todos son estudios ingleses, estudios franceses, Calamares en su tinta y cosas de este tipo. Pero ya no existe. O sea, se ha anquilosado la juntura. El estudio conceptual, que nace, por cierto, de un gran historiador alemán, ya fallecido, Koselleck, que tenía, por cierto, pasión por los monumentos funerarios, es un estudio fascinante. Yo me recuerdo haber tenido una conversación maravillosa con una chavala en Cartagena de Indias, que la conocí, nos enseñó el Museo del Oro de Cartagena de Indias, y ya preguntando, bueno, ¿y tú qué estudias? Pues yo estudio historia conceptual. Bueno, y cuando vio que yo también conocía que era eso, la chica alucinó, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos a hablar sobre eso, sobre los conceptos, sobre la construcción conceptual. Bien, sigo, con la sensación, como siempre, de que estamos pasando como corriendo. Voy a enseñar simplemente, para fardar, pasa un poquito, baja, cómo está montado el diccionario hispánico de la tradición y religión clásica. Baja un poquito. No, baja, eso, ahí. Vamos, vete un poquito para arriba. Un poquito, ahí, perfecto. Fijaos
el diccionario hispánico ha sido una propuesta conceptual. Esto es una cosa, bueno, aquí hay algunas personas que han colaborado, cada colaborador o colaboradora ve su entrada y ya está, y no se fijan más. Pero que sepan que hay una parte invisible que es la que está cambiando la historia de la tradición clásica, que es justamente la construcción conceptual de la disciplina. Desde conceptos fundamentales, como pueden ser aquellos de las metáforas de la tradición clásica, conceptos fundamentales, adjetivos, por ejemplo, el cambio que se da. Si los clásicos no eran clásicos en el siglo XVI, ¿cómo se llamaban? Pues antiguos o grecorromanos, simplemente. Luego hubo una batalla entre antiguos y modernos. Pero el gran cambio fue cuando pasamos del clásico frente al romántico. Ese es el gran cambio conceptual. ¿De acuerdo? Bien, qué pena. Que cada punto sería una conferencia, además. Bien, sigo un poquito más. Las transferencias. Sí, gracias. Las transferencias culturales. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Esto es una nueva línea de investigación que inicia un hispanista francés, Michel Espagne, y que tiene que ver sobre todo con la circulación de las ideas entre naciones. Como algo que ha nacido, por ejemplo, en Alemania, se traslada a Francia y se reinterpreta dentro del sistema cultural francés. Es verdad que también aquí lo que subyace son problemas de colonización cultural. Cuento simplemente, ahora mismo mi equipo y yo tenemos solicitado un proyecto de investigación titulado El viaje de las ideas literarias, transferencias culturales entre, bueno, en los ámbitos hispano y luso, entre Europa y América. Es un proyecto fabuloso donde no vamos a estudiar la producción de ideas, sino la transmisión y traslado de las ideas. Eso es un giro copernicano para la historia de la filología clásica, porque les cuento. En la historia de la ciencia, normalmente hemos tendido a hacer un relato de héroes. Y está muy bien saber que existe Newton. Está muy bien. Pero claro, de ahí a que, por ejemplo, si en un país como España no ha habido un Newton, digamos que no ha habido ciencia, esto es una aberración. Es importantísimo saber, no tanto cómo, aparte de cómo se generan las ideas científicas y filológicas, cómo se reciben, cómo se trasladan, por qué medios. A veces es por barcos, por exiliados. De hecho, bueno, Walter Niebuhr, a quien, bueno, yo soy uno de los pocos autores españoles que se ha dedicado a estudiar de manera detectivesca su recepción en España, es interesantísimo. Walter, el historiador de la antigüedad romana, Walter Niebuhr llamaba a Wolff, el padre de la filología clásica, el héroe epónimo. Es decir, el héroe que le concede nombre a la filología clásica. ¿Qué ocurre? Que con esto nos estamos perdiendo, por ejemplo, algo tan maravilloso como ¿de qué manera las ideas que se escriben en alemán, en el mundo alemán, que es realmente la gran productora de los conceptos filológicos, se traducen al francés, del francés llegan a España y a Portugal a diferentes tiempos y luego de allí se trasladan a Hispanoamérica? Y como, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, un manual, el de Ficker, Franz Ficker, un autor vienés inspirado por Wolff, se traduce y se publica en Cuba, en La Habana, en un sitio que todavía existe el edificio. Y esta labor la va a desarrollar un estudioso cubano ahora que está en Rockford, Joan Di Cabrera, un investigador cubano que está en Estados Unidos. Va a estudiar este traslado hasta Cuba. O sea, cómo llegan las ideas hasta Cuba, desde Viena, desde Alemania hasta Cuba. Creo que es fabuloso. Y esto nos va a llevar a hacer unos geolocalizadores. Que, claro, vamos a intentar hacer el mapa, como las corrientes, ¿no?, de las ideas, como cuando uno estudia cómo circulan las aves. Es casi un estudio biológico. Algo, bueno, esperemos que nos lo den el proyecto, si no, pues sobreviviremos. Pero cuando el evaluador
escuchadme. Bien, esto es ya digo que es un estudio fabuloso que puede originar este tipo de nuevos planteamientos, como el de vamos al criterio 5, la incorporación de nuevos grupos sociales en el ámbito de producción y recepción, porque ya vais viendo que luego los criterios se van solapando, se van interrelacionando, de producción y recepción de la filología. En particular, he seleccionado dos que son fundamentales y que a mí me atañen porque los he estudiado de una manera más o menos detenida. La entrada de las mujeres en el ámbito de la filología en general y los exiliados. O sea, en un caso es una condición, ser mujer o querer ser mujer, y en otro caso es una circunstancia sobrevenida. Bien, que por cierto también se pueden mezclar porque hay mujeres exiliadas. En este caso es un estudio que se está desarrollando, por ejemplo, la Universidad de Oxford se ha publicado un ejemplar muy interesante. A mí me lo pidieron reseñar y yo cuando lo vi dije, a por él, porque me lo leí con pasión y lo he consultado muchas veces. Pero claro, me he encontrado con un pequeño problema y es que es un estudio hecho por personas anglosajonas que tienen el propósito de hacer una nueva historia de la filología, ya dicen en algún momento alejada de los prejuicios del el anglosajón solamente, pero incurren en este problema. Siempre el anglosajón no puede evitarlo, es como un alacrán, ¿no? que te va a picar, quieras o no quieras. Pero es muy interesante, yo plantearía aquí, en este caso, un doble estudio. Por una parte, el estudio de los agentes de la producción, en este caso, las filólogas, las personas que entran en la filología, y luego la parte quizá más interesante es cómo modifican los intereses de estudio. Es decir, cosas que para los hombres normalmente no han sido interesantes, han sido puras anécdotas, como las nuevas realidades sociales lo convierten en argumentos. Y hay casos interesantísimos, que es una pena que ahora no pueda entrar en ello, pero sería muy interesante ver, incluso en el ámbito de la filología no académica o de las historias no académicas, que las escritoras, por ejemplo, como la relectura de la épica a cargo de personas como Simone Weil o de Hilda Doolittle, la lectura, no la épica en términos de héroes, sino de brutos, de animales, de verdaderos animales. Yo conozco el caso, claro, el caso paradigmático de Sarah Pomeroy, su fundamental obra, Diosas, rameras y esclavas, las mujeres en la antigüedad. Sarah Pomeroy consiguió que un estudio que simplemente era pues, un catálogo de mujeres de la antigüedad más o menos pintoresco, se convirtiera en un estudio sistemático. Esa es la clave. Y luego, en cuanto a los exilios, es también muy interesante porque, claro, los exilios generan mucha riqueza cultural. Yo sé que son muchas veces dramas personales, pero generan ideas o nuevas circunstancias para quienes se pueden ir a otro lugar. Estoy pensando, por ejemplo, dos ejemplos, uno es un exilio y otro un contraexilio. Werner Jaeger, el autor de La Gaidella, en su trazado a Estados Unidos, sería pues, muy interesante, claro, ver cómo cambia su visión del mundo, o el caso de Alfred Gudemann, un judío norteamericano y alemán, que daba clase en Columbia en los años 70. Y esto me da miedo decirlo, que estamos al filo de una tercera guerra mundial. Pero, en fin, Alfred Gudemann se cabreó con sus colegas de Columbia porque no les gustaba, él no era muy alemán y no le gustaba cómo daban clase allí, y se marcha a la Alemania de Hitler. Tócate las narices. Al cabo de unos años muere en Teresina, en el campo de concentración que está cerca de Praga, de Teresina. En fin, lo dejo aquí simplemente señalado. Y ya finalmente, el otro criterio, antes de pasar a España, sería el del patrimonio educativo. Creo que esto es fundamental, que podamos reivindicar nuestros libros y nuestras producciones académicas, no solamente como instrumentos, sino como fines. Establecer bibliografías, catálogos. Claro, el caso más bonito, por ejemplo, es el de las ediciones antiguas de clásicos.
proyectos como los que se están llevando a cabo sobre incunables, ¿no? Sobre códices, pero también el patrimonio educativo. En este caso, yo funciono muy en paralelo con el proyecto MANES de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dedicado a los manuales escolares. Y me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, bueno, eso lo contaré, si me da tiempo ahora, al final. Pero una de las cosas que, por ejemplo, yo he hecho en este caso con un compañero austriaco, el profesor Marizzi, ha sido, baja un poquito, es traducir el programa de curso de Federico Augusto Wolf de la historia de la literatura romana. Está por ahí, ¿no? Está un poquito más abajo. Sí, digo la imagen, que vean la imagen, la imagen, este programa de curso, que es algo fundamental y que siempre, bueno, pues cuando se hacen oposiciones, se lee por dar de historia clásica, se citaba de cuarta fila. No, traduzcámoslo, veamos los ecos que tiene de Schiller, por ejemplo. Vayamos a las fuentes y reivindiquémoslo. Los alemanes lo tienen muy claro. Ellos sí que lo tienen muy claro. Y nosotros, hay joyas en la filología española, por ejemplo, del siglo XIX, desconocidas. Y bueno, un poco ahora mi biblioteca personal es como un pequeño museo de estas cosas que digamos que nadie quiere y que yo adoro, ¿no? Bueno, pasamos a España y entonces ahora lo que hago es volver a los criterios aplicados a España. Muy brevemente, Charo, como hemos empezado un poquito, puedo pasarme un poquito más y ya os prometo que termino en un tiempo moderado, muy moderado. Estoy pendientísimo, estoy muy pendiente, que no hay nada mejor en una conferencia como muchas gracias, ¿verdad? Es la frase más bonita de todas. Bueno, ¿cómo aplico yo esto ahora desde hace 25 años a mi investigación en el campo de la historiografía literaria? ¿Qué es lo que he estado haciendo o qué he estado... en fin, la verdad es que yo mismo me he abrumado y me he agobiado con las cosas que hemos ido publicando, tanto mi grupo como yo. De hecho, 5 monografías generales acerca de... Nosotros nos hemos centrado sobre todo en 2 materias, la historia de la literatura latina y la historia de la literatura griega, y luego, bueno, alguna persona, como por ejemplo el doctor Javier Espino, en la gramática griega, por ejemplo. Pero la gramática latina. No, eso ha sido, la gramática griega ha sido la doctora Barrios Castro, que ha trabajado las gramáticas de curso. Bien, hemos trabajado sobre todo unas materias que eran en las que se podía trabajar, porque en España no hubo filología clásica hasta el siglo XX. No podía haber filología clásica, no se permitía de una manera institucional. Esto sería otra historia que debería contar con más calma. Pero bueno, en cuanto a la doble historia, es muy interesante que empecemos a pensar dónde nace, no la filología clásica, que sí que es claro, nace en los años 30, en el contexto de las universidades de Madrid y de la Autónoma de Barcelona, y al calor del Centro de Estudios Históricos, sino dónde nace el anhelo por una filología clásica, convertido ese anhelo en un deseo de ciencia moderna. Fíjense lo que estoy diciendo, de ciencia moderna, y en particular de ciencia alemana. Nace al calor de la polémica, de la llamada polémica de la ciencia española. La polémica de Menéndez Pelayo, Gumersindo Laverde, que es una polémica absolutamente disparatada, porque pocos países discuten, como en España, que somos la leche. Discutimos si tenemos ciencia o no tenemos ciencia, ¿no? Y son discusiones polémicas, ideológicas, de cuñados, ¿no? Discusiones de cuñados. Pero la verdad es que fue fundamental porque tuvo un eco muy concreto. Esto lo vio la doctora Castro precisamente con una figura muy concreta que es la de Soms y Castellini, que tradujo la gramática griega, es una gramática histórica, de Curtius, y la historia de la literatura griega de Murray, de este autor inglés. Bueno, inglés no, es australiano en realidad. De Murray. Y la gramática griega tiene un prólogo de Menéndez Pelayo. Y ahí comienza el discurso, además, de cómo hemos caído en una gran depresión, en una gran decadencia. Y surge un relato, fíjense ustedes que es muy interesante esto, muy parecido al de los relatos nacionalistas, relatos fundacionales, donde hay una salida del paraíso. El humanismo español fue un momento áureo,
de nuestra historia cultural. Y de ese humanismo salimos con la decadencia y hemos estado en el mayor de los desconsuelos. Esto, al margen de que sea verdad o sea mentira, cuidado, de que sea verdad o sea mentira, es un relato. Y como tal relato merece ser tomado en cuenta. Es muy interesante. Y ahí está, él comienza la doble historia, desde esa idea regeneracionista, ¿no? Bueno, mi memoria de mi lección de cátedra hace 5 años justamente fue sobre esto. Yo tuve la humorada, no sé, o el juicio, no sé si el mal juicio de, en mi cátedra de filología latina, hacer una historia de España desde los exiliados jesuitas, del 18 hasta los exiliados de la Guerra Civil, sin salir de las historias de la literatura latina. Eso fue lo que yo hice. Claro, si se hace mal, imagínense. Curiosamente, vamos a seguir un poquito más en cuanto a lo que es la historia cultural. Ahora, la historia cultural. Claro, ¿qué significó la filología clásica en aquellos tiempos en España? Pues significó sobre todo un anhelo, como digo, un anhelo de ciencia. Sobre todo el intento de regenerar España y de conseguir, de hecho, hay un documento precioso en la Facultad de Filosofía y Letras de los años 30, donde unos alumnos les piden a los catedráticos de griego que impartan filología griega y no griego, en el sentido de que no se limiten a dar griego, que se eleven, dice, a la manera de nuestros maestros latinistas. Porque es muy curioso, hay toda una generación descollante de latinistas a comienzos del siglo XX. Descollante, que constituía una tesis doctoral en sí mismo. Descollante. Helenistas con más problemas hasta las generaciones de la posguerra. Yo tengo mis ideas sobre por qué pasa esto, pero no lo voy a contar aquí porque me pueden pegar. Entonces, mejor es tan bueno saber callar como no saber contar. Bien, y claro, en cuanto a la historia conceptual, también es muy interesante. Hay cosas que son interesantísimas desde el punto de vista de cómo va surgiendo el concepto de filología clásica en España. Ya básicamente a finales del siglo XIX, por ejemplo, en la traducción del alemán de un manual de literatura griega, el de Ovid Müller, que es con Paquita alguna vez he hablado sobre esto, ella tiene un ejemplar, yo tengo la primera edición en 3 tomos, que fue todo un ejemplo, y por cierto, quería, no sé, bueno, y esto también es importante. ¿Cuándo se publica un primer libro dedicado a la filología clásica en España? Pues es en 1928. Es una traducción del manual de Wilhelm Kroll, Historia de la Filología Clásica. Pero es muy interesante, no como dato de pasapalabra. Exactamente, no da una idea de la cultura absolutamente delirante. No, es ¿qué significa este libro? Esta es la clave. Para empezar, está publicado por la editorial Labor, que es una editorial de origen alemán y que está muy vinculada al espíritu formativo de la República de Weimar, aquella república que Hitler destripó, ¿no? Desde criterios legales, totalmente legales. El sentido de publicar libros formativos en el aspecto más excelso, no solamente para una profesión, sino para nuestra construcción como personas. Incluso cuando somos fontaneros, que es una profesión, debemos ser dignos y sentirnos plenamente personas, porque es nuestra vocación. Y este libro fue traducido por Pascual Galindo, un personaje que, bueno, entre otras cosas, aparte de introducir en España los estudios medievales y cristianos. Es muy curioso, está muy vinculado al Centro de Estudios Históricos, Pascual Galindo. Y hace aquí, luego después, una especie como de excursus, dice, bueno, ¿qué ocurre en España? Pues aquí no me da tiempo a leerlo, pero qué pena, porque aparece el relato fundacional. Que luego, bueno, el doctor Luis Gil, al cabo de los años,
también se encargó de cuestionar. El humanismo español, al menos en su aspecto social, no fue tan maravilloso como todo el mundo creyó. Fue una especie como de revisión de aquel relato. Bien, en cuanto a lo que son ya voy terminando, lo que es la historia de las transferencias culturales, ¿no? Me parece muy interesante, quería que vieran un poquito más para abajo, hay como un esquemita, este esquemita, es una preciosidad para que vean cómo se trabaja en historiografía. Este es el manual de literatura griega de Gottfried Miller. Este fue un manual que encargaron a un filólogo, a un arqueólogo y filólogo alemán, romántico, puramente romántico, de la escuela de Boeck y de Wolf, y se lo encargaron una sociedad científica inglesa, porque resulta que todavía en Cambridge y en Oxford no se impartía historia de la literatura. ¿Por qué razón? Porque se seguía impartiendo esa materia que todos conocemos como la poética, la retórica, el estudio de los clásicos, de los mejores clásicos. La historia de la literatura es una construcción posterior que va a dar lugar al relato nacional de las literaturas. Y de manera paradójica, la historia de la literatura romana fue el modelo que dio lugar a que inspiró ese modelo nacional, curiosamente. Bueno, pues fíjense ustedes qué cosa más bonita. El manuscrito de Miller, porque Miller luego falleció en Delfos, creo que fue, era muy pagano y algunos dijeron que le habían castigado Dios. Bueno, yo acudí en Atenas, estuve a Humorada, estaba también Paquita Moya, en el Congreso de los Ecos Helénicos, pues una tarde me fui con María José Barrios a visitar Colono, el barrio de Colono, nos metimos por las zonas ya pues, más obreras de Atenas y llegamos a un parque y allí, aparte del Edipo en Colono, estaba la tumba de Gottfried Miller, ¿no? Esas cosas a mí me encantan, eso te da un subidón. Bueno, Miller publicó este libro, se publicó este libro ya como una obra póstuma, incompleto, y tuvo, fijémonos, tuvo una rama inglesa y una rama alemana, que luego al mismo tiempo han ido dando diferentes subdivisiones, francesa, italiana. La española fue esta. La cuarta edición alemana fue la que dio lugar a la edición española en 1889, por cierto. Aunque he descubierto que en 1860, creo que es, un programa de curso de Luis Usoz en Santiago de Compostela que está inspirado en el libro de Miller. Porque Luis Usoz Santiago Usoz era el hermano de Luis Usoz, tenía un hermano protestante y le mandó a Inglaterra a su hermano a que conociera a los cuáqueros. Pasa que Santiago Usoz era muy viajero y dijo, bueno, yo a los cuáqueros y veo el resto de Inglaterra. No, estamos aquí, está muy interesante esto, pero que no he venido a Inglaterra para ver solamente a los cuáqueros. Bueno, y es muy interesante porque he encontrado un primer rastro de este manual. El profesor Ángel Ruiz Pérez ya lo había estudiado y bueno, pues yo hice el rizo, ¿no? Encontrando la fuente, justamente, porque había unas expresiones muy raras, estas palabras clave que dices, uy, esto es muy raro. Entonces fue como una incursión protestante, ¿no? Muy interesante en esa España, en ese Santiago de Compostela de los años 60. Bien, estos son transferencias culturales, como podéis ver, y son interesantísimas. Finalmente, en cuanto a las nuevas realidades sociales, me gustaría poner un ejemplo muy bonito, que es el de dos mujeres. Aquí tenemos a una, Juliana Izquierdo Moya, que fue discípula de Ortega y Gasset, pero fue ayudante de latín en la Facultad de Filología. Fíjense esta fotografía de conjunto con una sola mujer. Bueno, yo en cierto momento estudié la figura de Juliana Izquierdo, luego han surgido otros problemas de los que no puedo aquí hablar, por lo cual abandoné el estudio, pero es un personaje muy interesante, entre otras cosas, porque bueno, es un caso típico de la profunda misoginia, que se vuelve, en este caso no es una violencia física, pero es una violencia intelectual contra ella. Ortega
le hizo la misma pifia que a María Zambrano. No le permitió acabar su tesis doctoral. Y estaba escrita la tesis porque yo la he visto. Es que tiene narices la cosa. Estaba escrita la tesis doctoral. Ella dejó a Bonilla, que era un discípulo de Méndez Pelayo, por Ortega, porque dijo Bonilla, hombre, vete con Ortega, que es un... Ella tradujo a Descartes del latín, a Malebranche. O sea, es una persona increíble. Y tiene un archivo increíble que espero que alguna vez pase a una institución pública y pueda ser estudiado de una manera seria y correcta. Y otra persona es, vemos la otra persona que es, está aquí, Blanca González de Escandón, que fue, bueno, ella fue discípula, ella sí acabó la tesis doctoral, fue discípula de un profesor de Barcelona, de Balbuena Prat, y un libro con los tópicos del Carpe Diem y del Código Virgo Rosas, publicado en el año 37. Luis Alberto de Cuenca, por cierto, es familia lejana de esta mujer. Me ha estado contando cosas sobre ella muy interesantes, porque luego se fue a París, se casó con un francés y siguieron traduciendo los autores metafísicos ingleses. O sea, son unas mujeres increíbles, pero no debemos simplemente verlas como monitos de feria, sino integrarlas en un discurso normalizado. Acabo de leer, por cierto, ahora me ha llegado de Boston, la revista de crítica literaria latinoamericana, con un artículo sobre María Rosa Lira, escrito por una académica argentina, y ya he visto, me ha parecido muy interesante, es la visión de María Rosa Lira de Malkiel, María Rosa Lira, la gran estudiosa de la tradición clásica, visto por una mujer. Y es muy enriquecedor esa visión. O sea, una mujer estudiada por una mujer. Porque hasta este momento, pues bueno, ha sido Paco Rico, Vicente Cristóbal, Ángel Gómez Moreno, quienes la han estudiado, y entonces siempre ha sido una cosa un tanto como la vida de santos, agiográfica. Pero bueno, esta persona, Marcela Croce se llama, de Buenos Aires, ve otras cosas que no ve, y hay que reconocerlo, que no ve un hombre. Y hay que reconocerlo. Bien, como ven, interesantísimo, ¿no? Y luego de los exiliados, para mí ha sido fundamental, por ejemplo, la figura de Pedro Urbano González de la Calle. Yo he ido a Bogotá, al Caro y Cuervo, a firmar en el libro de visitas, digo, vengo por ti, Pedro Urbano. Vengo por ti. Pedro Urbano iba a publicar una historia de la literatura latina, la de Fieles Leo, para los anejos de Mérita, en 1935. Y no se publicó hasta 1950 en Bogotá. Y es curiosísimo ese libro, porque parece que la historia se ha detenido. Hay algunos datos muy curiosos, como que, por ejemplo, el editor de Tibulo se rebautizó, se regermanizó, porque era judío. Se habla de la colección de clásicos que auspicia Mussolini. Se habla de Antonio Tobar, que ya ha proporcionado, fijaos, Tobar se queda en España, está en la Falange. Yo cuando entré en la Complutense, entré en el despacho y estaban los libros de Tobar, que se los había dejado en parte a García Calvo. ¿Bien? Y pues es algo extraordinario. Es la sensación de que el libro, 15 años después, refleja un tiempo detenido. Aquel Madrid de la República, ¿no? Que se perdió. Cuando luego, por ejemplo, llegan los exiliados, porque él nunca volvió. Pedro Urbano le vino el embajador de España en México y le dijo que Franco le había perdonado. Y él se puso porque era un señor muy krausista y muy estirado. Dijo, mire usted, a mí me da igual que Franco me haya perdonado. Yo no he perdonado a Franco. Ahí le ha atado. Era también muy amigo de Millares Carlo. Bien, y es una historia muy, muy, muy bonita y muy interesante. Sobre todo estos exilios que son muy duros, porque no son los exilios dorados de los del 27, los exilios de un Salinas ¿no? Hay Salinas rodeado en el Wesley College de chicas maravillosas, ¿no? Y todas alabándole y adorándole. No. Por ejemplo, Millares Carlo tenía que trabajar con una cortinita mientras sus hijos estaban jugando y haciendo ruido. Para él estaba traduciendo cosas y porque tenía que ganarse la vida. Es que no tenían para subsistir. Y Pedro Urbano, con 70 años, emprendió una nueva vida en México. Se lo llevó Millares Carlo a México, al Instituto de Investigaciones Filológicas. En fin, no sé, yo es que estas cosas me emocionan y en fin, son tan intensas. Y bueno, ya finalmente, y ya sí que termino, el último
aspecto que sería el de patrimonio educativo. Aquí está, iba a enseñarlo, este es mi catálogo razonado de manuales hispanos de literatura clásica. Cuando yo me acredité a catedrático, pues os voy a contar ahora mi circunstancia, ese morbillo gusta mucho, ¿no? Yo me acredité a catedrático fue en 2000, si mal no recuerdo, en 2009 o en 2010, no me acuerdo ya. Y bueno, fue el momento en que España se fue al garete y bueno, pues hasta 2017 no pude conseguir la cátedra. Mi proyecto de investigación iba a ser hacer un catálogo de manuales, porque bueno, pues yo empecé en las ferias del libro a comprar manuales de literatura y dije, bueno, esto me interesa, ¿cómo se enseñaba literatura latina y griega en España? O sea, ya sé que no es una maravilla, que no es Alemania, que no es no sé qué, pero joder, me interesa saber cómo se estudiaba esto. Y bueno, pues en esos casi 10 años de espera de la cátedra, pues el proyecto de investigación lo hice y se lo conté a los señores que estaban allí en el tribunal. Dije, miren ustedes, me ha dado tiempo a hacer el proyecto, ¿no? Me ha dado tiempo a hacer el proyecto. Y bueno, fue una aventura maravillosa donde he reunido más de 100 ítems, he tenido que tratar con un montón de bibliotecas, de personas, y por cierto, de personas buenas, personas maravillosas, en la mayor parte, no, en todos los casos, personas que me han ayudado, personas que incluso me han regalado sus manuales, me han regalado sus libros. O sea, claro, porque a veces son dificilísimos de encontrar, y no digamos los programas de curso, dificilísimos de encontrar. Y bueno, he podido hacer esa historia de España, porque es un catálogo que comienza con los exiliados italianos, españoles, los jesuitas, que se van a Italia, y he reunido algunos de los manuales de estos exiliados. Luego todo el siglo XIX con una interrupción, que es la etapa de Fernando VII, que se interrumpe la literatura, la historia de la literatura se interrumpe y no vuelve hasta la época isabelina, y ya vamos enfilando hasta la Guerra Civil, el gran corte que supone la Guerra Civil, un corte y una continuidad. Y luego, bueno, pues cada autor con sus grandezas y con sus miserias. Ha sido una experiencia y una gran aventura, sobre todo humana, que, bueno, pues me ha llevado no sé si a tener la mejor biblioteca de manuales antiguos pero en España, pero me ha llevado por lo menos a sentir, ¿no?, unas vidas que estaban ahí ocultas, y eso creo que es lo que es reivindicar un patrimonio. En conclusión, ahora sí, ahora llegamos. Si os he querido contar algo, básicamente es la historia de una pasión por hacer las cosas. Es decir, que estar en la universidad y no aprovechar esta oportunidad, o sea, ser profesor de universidad y ser un tipo aburrido, ¿no?, y amargado, creo que es inmoral. Creo que es algo inmoral. Creo que si nuestra función para las personas que estáis estudiando y empezando es daros todo nuestro apoyo y toda nuestra energía, ¿no?, y deciros que lo que estamos haciendo merece la pena, que hay que pasar esas pequeñas trabas que ¿no? Somos universidades todavía de exámenes como las del siglo XIX, muy castrenses. No somos como los alemanes, que se examinan cuando están preparados, o sea, de muchas asignaturas cerradas. Somos todavía, nos quedan muchas cosas por hacer bien, pero aún así, y incluso los que estamos en grandes universidades como la Complutense, donde realmente se te quitan las ganas, yo siempre digo que la Complutense es como el infierno de Dante, es el lugar donde muere toda esperanza. Pero aún así, aunque sea contracorriente, intentar daros esa ilusión. Y espero que, al margen de lo que os he contado, haya transmitido esa pasión. Pues nada, muchas gracias y hasta siempre. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Yo, escuchando a Paco, la verdad que además de disfrutar y de aprender muchísimo, como no tenía ninguna duda de que iba a ser, pues recordaba al profesor García López, y cuando nos hablaba de Schadewald y de Tübingen, y nos animaba a estudiar no solo griego y latín, sino alemán, y a trascender de lo que era simplemente la literatura para también estudiar más allá, ¿no? Y
bueno, seguro que él estaría encantado también. Me parece que es el momento de que si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación que hacer, la haga. Así que os animo a tomar la palabra. No tenemos micrófono, pero yo creo que se oye perfectamente, levantando un poquito la voz. ¿Qué conclusión sacaste de tu estudio de los manuales de latín y griego a lo largo de la historia en España? Vale, me han preguntado, voy a reproducir tu pregunta aquí. Me preguntan qué conclusión saco de mi estudio de los manuales de latín y griego a lo largo de la historia de España. Hago una precisión que me encuentro siempre cuando hago este estudio. No son manuales de latín y griego, sino de literatura griega y latina. Porque el problema es que luego y empiezo a contestarte con esta precisión. El problema es que en España empezó a estudiarse literatura griega y latina al margen del latín. Ya empezó a contestarte. Esta es la conclusión que voy sacando. Fíjate que estoy haciendo... La situación del siglo XIX es muy parecida a la actual. Hoy día tenemos uno de los grandes debates que se van a plantear en el futuro de los estudios clásicos en general es si son estudios sin las lenguas clásicas. Nos puede parecer una aberración, pero es una realidad que está surgiendo. Y esta realidad ya surgió en el siglo XIX en estas asignaturas. En principio, aquellas asignaturas, en el caso del latín, de la literatura latina, era la perfección del latín, la llamada perfección del latín. Y te cuento una anécdota. Hubo un catedrático que vivió en el siglo XVIII y vive luego a caballo del XIX, Mata y Araujo. Este hombre publicó un libro que eran gramáticas y otro que fue una perfección del latín. Y él intentaba dar perfección del latín, era estudiar los mejores autores latinos y de ahí sacar algunas ideas literarias, pero no al revés. Y el gran ministro, o vamos, el director general de Educación, Antonio Gil de Zárate, estaba por detrás y se dio cuenta de que ya no hacía falta aprender latín a esos niveles, que simplemente se expresaba un barniz de cultura clásica. Y cuando se puso malo en cierto momento Mata y Araujo, puso un ayudante a un tal Terradillos y a este rápidamente le animó a que sacase un manual de literatura latina en 1846. El primer manual de literatura latina en España se escribió corriendo y deprisa, antes de que volviera el catedrático titular. Y cuando volvió el catedrático titular, los alumnos de Derecho le pusieron una especie de denuncia pública, porque dijeron que no estaba dando literatura. Y él reaccionó, pero se pilló tal disgusto que se murió. ¿Y sabes quién le dio el elogio fúnebre? El ayudante. Es decir, te contesto entonces, sí, lo que he sacado es una lección de vida. Sí. Me ha parecido una conferencia interesantísima, que comparto con la pasión por la filología clásica como disciplina y como ciencia. Y me gustaría preguntarle, me parece muy interesante sobre si cree que se debería estudiar a nivel, o sea, impartir en la carrera de filología clásica en todas, o sea, a nivel general de las universidades españolas, aprender esa historia de la filología clásica como disciplina para dar una visión de conjunto sobre qué estamos. Muy interesante. Me preguntan, lo voy a traducir aquí para que la gente que está, por cierto, aprovecho para saludar, ya sé que tengo muchas personas queridas escuchándome ahora ¿cómo se llama? Streaming, ¿no? Pues hola. Estoy viéndolas, aunque no estáis visibles, os estoy viendo. Pues me preguntan si yo considero oportuno. Claro, esto, para empezar, sería una lucha de poder. O sea, imponer una asignatura de este tipo sería una lucha de poder en un departamento. Y yo, en principio, claro, entiendo que para hacer historia de la filología clásica es una asignatura en segundo grado, o un estudio en segundo grado, en el sentido de que hay que también tener un recorrido en filología. O sea, yo
me he entrado en este estudio no porque alguien me haya hablado de esto, sino porque yo me he preocupado por ello. Me he comprado los libros, tengo una buena biblioteca de historias de la filología clásica. Yo en principio considero que no. Otra cosa es que dejásemos caer anécdotas y datos en nuestras clases, ¿no? De una manera, bueno, yo lo hago, por ejemplo, tengo una asignatura que es Roma imaginada en la Complutense y sí dejo caer a veces, o a mis alumnos de latín de Cicerón, sí les quiero hacer que vean que estamos entrando, les digo, estamos entrando en la secta de la filología. Esto es una secta, vamos a ver, no nos engañemos. Y es una forma de ver el mundo. Y eso sí que quiero que lo vean. Es decir, lo que sí he aprendido, antes he dicho al principio que no es un estudio aplicado, es una investigación básica, no tiene una utilidad inmediata. Pero sí es verdad que esa diferencia entre dar latín y dar filología latina es un grado, una diferencia cualitativa. Y eso sí que creo que es bueno que lo vayáis viendo. Que accedáis a la ciencia, digamos. ¿Se cuenta una cosa? No, Sí. Bueno, pero... No, darte la enhorabuena también porque me lo vas a enseñar y ha sido muy interesante, muy rápido, efectivamente, pero es un viaje, bueno, pues, mismo desde el humanismo hasta la actualidad, muy interesante. Puedo recordarle que yo juraría, si no estoy equivocada, que cuando teníamos la carrera de 5 años había una optativa que Historia. o sea, que aquí sería su momento. El problema es que se plantea de una forma muy expositiva, no como un problema, o sea, con métodos historiográficos. Ya entrará epistemología, la historia de la ciencia, la historia conceptual. Como veis, o sea, lo que intento es crear una historia moderna y razonada. Es lo que estoy intentando hacer. Yo te quería comentar Sí. Un poco que me dijeras tu opinión, porque claro, es interesantísimo ver cómo la visión, me encanta el concepto de reinventando la antigüedad, como reinventar pobreza, que sabes que también se ha hecho mucho la época del romanticismo y tal, pero efectivamente, ¿cómo vemos al filólogo clásico? ¿Qué concepto tenemos de la filología clásica? Obviamente, o qué se busca hacer con la filología clásica, claro, ha ido, ha estado siempre condicionado por cada época ha tenido una manera. Comentabas ahora que has trabajado sobre la imagen, digamos, que hay en el mundo contemporáneo, ya me sitúo en los tiempos actuales, sobre el profesor de la crisis. Y en general es un filólogo clásico, que quizá además, como estamos viviendo esta época en la que claro, la filología clásica o el conocimiento clásico ya no es como era antes, un elemento, digamos, de autoridad, ¿no? O de poder, que era una cosa en las élites, ahora ya el conocimiento se ha, digamos, democratizado y entonces pues, ya saber latín, saber griego, saber leer a Platón ya no es un símbolo, digamos, de estatus, ¿no? En fin, por concretar, que no sé si me explico, pero no sé muy bien qué nos espera, qué tenemos ahora y qué podemos esperar en los próximos tiempos en un mundo en el que estamos, en el que la imagen, digamos, popular del filólogo clásico, del profesor de latín es la que es. Porque quiero entender que, por ejemplo, por lo que has comentado, ¿no? Si en la propia España, a comienzos del siglo, quizás en el mundo de la República, o que había ese anhelo del conocimiento abiertamente y tal, que fue cuando empezó la filología clásica, pero obviamente ahora no se considera eso. La filología clásica ha pasado a ser casi como una rémora en los sistemas educativos. No sé, me gustaría que comentaras un poco a qué se debe y qué crees que podemos esperar, si que podemos esperar a los filólogos clásicos. No sé, quizá no tenemos todavía la distancia temporal para saber qué papel va a jugar o cómo ha sido condicionada nuestra visión de la filología clásica en nuestra propia época. Yo resumo con un titular la pregunta. Sí. ¿Cuál es el futuro de la filología clásica? Es que no quiero caer en eso, ¿no? Sí. Pero sí. La pregunta, ¿qué podemos hacer? Claro. Pero yo no voy a ser como los políticos, pero sí que hay un dato que creo que de la investigación que podemos hacer general es que la filología clásica ha sido un proceso en transformación. Por ejemplo, cuando Wolff crea la filología clásica desde los criterios de la enciclopedia francesa,
no hubiera aceptado en ningún momento introducir materias como el latín cristiano, la literatura medieval, la epigrafía aún no estaba desarrollada, la codicología. ¿Sí? Se ha ido transformando. Por eso muchas veces cuando la gente dice es que esto no es filología o esto es filología, ¿qué idea de la filología tenemos? O sea, es un concepto en transformación. Hasta el punto de que ahora mismo el resto de filologías ya se han transformado en no filologías. Cuidado con eso. O sea, eso es muy interesante. O sea, la propia palabra se ha desprestigiado. La propia palabra filología. Una vez dicho esto, y visto cómo evoluciona el conocimiento, ¿no? En general el conocimiento, yo me acuerdo de, no sé si era Carlos Castilla del Pino, uno de estas personas de humanistas y sociólogos, que decían cosas como que, bueno, en el futuro, yo creo, quizá en los Estados Unidos lo estamos viendo, ¿no? Que el futuro es, pues, tener un señor que si quiere estudiar a Sófocles, pues tener que, a ver si tiene suerte en un departamento como el que estudia arameo, o el que estudia... Ese es el problema. Hemos pasado a ser una periferia. En cuanto a las lenguas, en cuanto a los contenidos, sin embargo, estamos viendo todo un renacer de interés por el mundo clásico. Tanto a nivel de gran divulgación, como bueno, en libros, en muchísimos libros, en muchísimas... el libro de Salvatore Settis, El futuro de lo clásico, que me parece un libro muy interesante, o el que ha sacado ahora, el de la necesidad de lo inútil, de Ordine, también, que me ha parecido muy, muy interesante. Claro, se está transformando, hay una transformación profunda del concepto. Es decir, yo creo que el interés por el mundo antiguo no va a desaparecer, pero ¿a dónde vamos a llegar? O sea, ¿cuáles son los nuevos presupuestos? La nueva epistemología que va a dar lugar a una nueva forma de estudiar los estudios clásicos, por ejemplo, de maneras transversales. A lo mejor, ¿eh? Sí. Claro, pero todo eso de esta ciudad está siendo muy al margen de la academia. Claro, claro. Pero se necesita la academia. O sea, no se puede ser un gran divulgador si no es un gran científico. O sea, si no, pues eres simplemente un banalizador de cosas. Entonces, yo... Creo que quizá esa aspiración e insistencia, no lo sé, sí. ¿no? En ese proceso en el que, claro, la filología clásica, las humanidades se han tenido que convertir en ciencia, ¿no? Para poder estar en los programas universitarios y tal. De alguna manera, obviamente, no pueden competir con la ciencia. ¿No creo que quizá esa ha sido de alguna forma el error? Sí, ese es el gran debate de Gromowicz y de Nietzsche. Es que lo tenemos en el siglo XIX, ese es el gran debate. La ciencia, el hacer una ciencia vacía, ¿no? A la filología. Y he hecho un estudio que está publicado en México sobre una cosa muy peculiar, que es el Virgilio posmoderno. El Virgilio que se leyó en los años 80 del siglo XX, el de los poetas novísimos, bueno, el de García Calvo. Y era muy curioso que en esa época en la que tuvimos una sensación de esperanza, los 80 fueron unos años muy míticos en ese aspecto, pero sí que hubo, a veces pensabas, coño, igual cambia la vida, igual cambia todo, igual es verdad que vamos a mejor. Y hubo un renacimiento de los clásicos al mismo tiempo que la LOCSE se cargaba las disciplinas del BUP. Pero es curioso, o sea, en esa paradoja siempre estamos viviendo. Siempre estamos viviendo. Yo es que no tengo una bolita y me gustaría, y aquí confundo lo que yo quisiera y lo que yo entiendo que puede ocurrir, ¿no? Pero desde esa posición de libertad y soledad, que digo, de estudiar las cosas, claro, yo creo que vamos a transformarnos en algo diferente. Esa es mi conclusión. No sé. Nos quedamos, o bueno, os quedáis en ver a los autores, estudiarlos, entenderlos desde la lengua, desde la sintaxis, desde la literatura, sí, y transmitirlos para que otros sigan viviendo el mundo clásico. Sí. A mí me decían cuando era pequeña que un autor clásico tiene que ser traducido 30 años, hay que traducirlo otra vez. Sí. Porque el otro es precioso, porque lo leemos encantados en el siglo XX, en el XIX, pero ya no es. Hay que ponerlo en el año 2022 y después ese capítulo estará en la biblioteca de los que nos gusta o los que nos gusta, pero hay que hacer otro.
pero es que habrá que limitarse a lo mejor a la ley, bueno, una parte, no limitarse en absoluto, pero una parte de los estudiosos se dediquen de verdad a estudiar la lengua, esa lengua griega y latina tan maravillosa que se puede poner en el castellano, o en el inglés, o en un alemán, que ya lo digo, no nos ayuda a nosotros, ese castellano estupendo de este año, y dentro de 20 años de ese año, que como una especie de, yo no sé, reserva, diríamos, intelectual, Sí, para que los demás puedan, bueno, nosotros también, pero sobre todo los demás puedan seguir viviendo, entendiendo, vibrando y creando a través de unos textos traducidos, porque no van a saber la lengua nadie, solamente unos pocos. Y en eso está la esperanza de las Claro. capitales, se lo haremos pocos, pero tenemos que hacer lo que estamos haciendo, lo que tú haces, lo que hacen los comentarios, los otros estudios, pero desde luego hay que, sobre todo, si queremos que el latín y el griego perviva dentro de 50 años, lo que tenemos que hacer es saber latín, saber griego y saber ponerlo de la manera más hermosa y más fiel a los ojos y a disposición de toda una sociedad que sigue pidiéndolo. Esto no tiene que decir, hay que seguir comiendo pan, y hay que seguir comiendo tal, y hay que seguir haciendo, pues hay que hacerlo. Y no despistarnos muchas veces, todos o muchos, porque es mucho más agradable, mucho más bonito, mucho más recibido por el público, haciendo otros trabajos y olvidándonos, que nos olvidamos bastante, de aquella tarea más o menos dura, que al final es un gozo, porque cuando uno encuentra y verdaderamente ha traducido y ha entendido lo que dice Virgilio, lo que dice Platón o lo que dice que sea, bueno, eso es algo inenarrable, pero casi como servicio a una sociedad que nos necesita, a esos autores, su belleza, su bondad y su ciencia y su maravilla. Yo creo que eso no se puede olvidar y creo que ahí está nuestra verdadera aportación al futuro, no solamente al futuro, porque dentro de nada hay que volver a traducir a Homero. sí. Y si no hay nadie que lo traduzca, Homero seguirá, pues, al final como los egipcios. Sí, ánimo a las dos cosas, a hacer lo que tenemos que hacer y entenderlo sin traducir, pero luego entender esa lengua hasta el fondo, hasta el fondo. Y es una especie de ofrenda, Sí, sí. y de regalo y de agradecimiento, porque los entendemos o porque queremos entenderlos a todo el mundo que yo creo que todavía por mucho que se modernice y precisa esas enseñanzas que nos dieron. Y aquí estamos de intermediarios, quizás modestamente intermediarios, pero dando lo que necesita y lo que podemos aportar. Porque sí que necesitamos, que se necesita, que vais a seguir trabajando, aunque seamos pocos, o si hay pocos, pero vais a mantener el tesoro. Efectivamente. Creo que es importante, no es animal. No van a ser muchos, pero imprescindibles. Imprescindibles. Sí. Cuanto menos más trabajo, efectivamente, eso suena, cuanto menos más trabajo. Cuanto menos, claro, a más se toca, efectivamente. Bueno, pero ese es el estilo, claro. Y darle también esta altura intelectual a nuestros estudios. No simplemente, o sea, no es que yo veo alumnos... Pero un momento, pero es que la mayoría de los estudios que son maravillosos, que los están haciendo sobre todo los sajones, como también hacen muchísimo, bueno, en todos los sitios, aquí, en Alemania, digo en Alemania también, pero bueno, abajo, estoy muy mayor ya, se me va a pasar. Italia. En América, en América, en Suiza, no, pero vamos a ver. La mayoría de la gente que publica, como te acabas de decir, cosas preciosas, no saben una palabra de latín griego. Y lo hacen muy bien, y los leemos con placer, lo acabas de decirlo, un poco, y lo hacen maravillosamente. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen traducciones y tienen dos textos con los cuales pueden organizar todo lo que quieran y mirar y ver y vamos a profundizar. Porque yo lo he preguntado muchas veces, pero la gente, nosotros, qué bien que en esa universidad haya tanto latín y griego. No,
trabajando pues, con traducción. Por tanto, nosotros estamos para traducción, sobre todo. Es como por la de la vejez, pero para eso estamos, para entender los clásicos y transmitirlos para que otros hagan unas cosas y otros también, ¿no? Nos han canalizado a la NECA y estas cosas de la universidad a hacer monografías y muchas veces, claro, las traducciones implican mucho esfuerzo. Hombre, Sí, muchos años, ¿eh? Sí. Claro, mientras Sí. tanto. Pero bueno, hay que Sí. poner. Se traduce poco realmente, porque Sí. en la academia, porque tal y como Y entonces, están las cosas, Claro. ¿quién lo va a hacer? yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay que hacerlo, por lo menos hacerlo. Sí. Es una de las cosas que un especialista ahora mismo griego latín debe Sí. hacer, claro, para Claro. hacer a su mundo y a su momento los textos en la lengua. Pero no es lo que más se hace. Y también la labor de las editoriales. Estas traducciones que saben latino, ¿no? No, entonces, todas las del siglo XIX básicamente eran de francés. Y algunas de ahora también. Sí, sí. Y las editoriales tienen que derrochar mucha imaginación, como se está haciendo ahora también, y de hacer atractivo todas esas lecturas. Mira, pues yo ahora mismo, fíjate que el mes que viene, que hablo para México, me he invitado en la cátedra Bonifaz Nuño de traducción, justamente, y bueno, pues voy a hablar de lo más urgente que tengo, que di una conferencia para la Sociedad de Estudios Clásicos de Madrid y hablé sobre la cara oculta de la Eneida. Claro, ya, evidentemente ya frikis de todo tipo se te apuntan, pero bueno, eso tiene mucho tirón. Y una de las cosas era las suertes virgilianas. Bueno, pues me encargaron un miembro de la Junta Directiva y dice, ¿por qué no haces una edición de las suertes virgilianas? Bueno, eso no existe. Bueno, me la tuve que inventar. Me la he inventado, sí que existe. Pon ahí suertes virgilianas, ¿verdad? Que existe, que la he hecho yo, que me la he inventado, pero que ha sido un ejercicio. Entonces voy a dar una conferencia titulada Adivinar lo que se traduce y traducir lo que se adivina. Y eso era... Claro, sí, efectivamente, eso es. Pero que ha sido una experiencia muy divertida, vamos. Y bueno, pues hacer también cosas con imaginación y que puedan atraer a que yo, por cierto, no he visto el libro. Eso es otra historia. Eso es otra... Sí, eso sería otra conferencia. ¿Por qué no he visto el libro? Bueno, sí. Pues no sé si ya... Ah, sí. Sí. Sí, yo quería darte las gracias por esta increíble A ti. conferencia, ha sido fascinante y quería preguntarte una cosa muy concreta. Es verdad que lo que has dicho sobre el inicio de la filología clásica del siglo XVIII con Wolf, pues es así, es evidente. Wolf, si no estoy equivocado, desechó otros, creo que se matricula como estudió sus filologías, creo que desechó otros títulos como una maniobra o algo así, sí. pero recuerdo un pasaje de la hermenéutica de Schleiermacher, sí, donde hace referencia a Wolf y dice Schleiermacher algo así como temo la sombra de Wolf, es decir, hace un elogio a esta filología naciente. Mi pregunta es si la filología clásica, en cuanto a su método, selló su destino apegada al comentario cuando la hermenéutica empezó a desarrollar a partir de Schleiermacher una suerte de discursos sobre la literatura en el que nosotros no hemos estado muy apegados. Por ejemplo, recuerdo lo que dice Buchwald cuando dice que en realidad el comentario filológico es un comentario que él define como una metáfora, la metáfora de lo horizontal, que siempre es un legado que hacemos a las generaciones siguientes respecto a las cuales no estamos seguros de lo que van a saber y por tanto siempre añadimos datos que en el terreno interpretativo, es decir, hermenéutico, se hace un ejercicio totalmente opuesto a esto, en tanto que el intérprete sella con su interpretación el significado de la obra. Nosotros hacemos estratos. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto la filología clásica ha sellado su destino y estaban viviendo ese final debido precisamente a eso, a esta suerte de desviación del camino que tomó la hermenéutica alemana respecto a la de Wolf?
Pero el problema es muy interesante la pregunta y qué pena que sean las horas que son. Porque, claro, toda esta parte de Wolf, de las asignaturas, las disciplinas básicas, las del órganon, que llama ya, a partir de Aristóteles se llama el órganon, y está la hermenéutica justamente, y todo un derrotero, en principio está, es la imagen, y luego ya vamos aferrándonos a un comentario, no sé si decir escolástico, ¿no? Es más escolástico, Sí, sí. más... Y claro, yo estoy pensando después en la evolución que tiene la hermenéutica, y perdón, simplemente por este desvarío, ya a partir de lo que va a ser Gadamer, ya todo ya fuera de la filología clásica, que ha vuelto después a la recepción. En el siglo XXI ha vuelto a la recepción. O sea, todo ese desarrollo del siglo XX de una hermenéutica no es lo que pensaba Wolf, evidentemente. La hermenéutica tuvo un derrotero muy diferente del que toma la... Y me gusta la pregunta porque justamente de esa hermenéutica que está fuera de la filología clásica ha nacido otro de los estudios que estoy desarrollando, que es el de las historias no académicas en la literatura. Fuera de una serie de esos parámetros tan estrictos, ¿no? Marcados por la filología. Entonces, lo que sí se ha desarrollado brevemente es una especie de parafilología. O sea, de lecturas, esto es lo que yo hago, por ejemplo, en mi asignatura de tradición clásica. Les digo, yo os voy a dar en el siglo XX toda una serie de lecturas que van desde esa de Quiroz hasta Simus Geni, pasando por Borges, por Italo Calvino, de autores que han interpretado los clásicos fuera de la hermenéutica académica, del sentido más estricto. Entonces, a mí esto me crea unos problemas de límite. Y perdón porque nos hemos puesto epistemólogos, pero me crea sobre todo unos problemas de límite de la filología. Por resumir, vamos. Pero es una conversación que debería... Sí, de hecho Luis Gide le llama parafilología. Sí. A todo este tipo de discursos fuera de... Es una palabra también empleada por que no es peyorativa, no es peyorativa. Yo llamo... Bueno, yo creo que sí no es peyorativa. Bueno, pues para mí no. A mí una vez me llamaron parafilólogo y me pareció cojonudo. Y ya que soy catedrático, me importa... No voy a decir lo que me importa. Pero vamos, que lo que hago son historias no académicas. Para mí son historias no académicas desde unas hermenéuticas mucho más desarrolladas que las que hace la mera filología. Esa es mi idea. Y plantea unos problemas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes de recepción de los clásicos al margen de, ¿no? Al margen de, ¿no? De los estrictos parámetros marcados desde Wolf, ¿no? En el órgano de... Vamos, la conversación, simplemente por abrir boca. Eso es. Bueno, yo me lo he pasado genial, así que me siento muy feliz y muchas gracias.